Si usamos un iceberg para representar las leyendas canarias, seguramente la de Cabeza de Perro está en la punta. Es una de las más conocidas, pero a la vez una de las más tergiversadas, donde llega el momento que no sabemos diferenciar entre novela, leyendas y realidad. El trato indiscriminado que se ha dado a esta figura no ha hecho otra cosa sino que liar más la madeja. Tanto los vídeos como los artículos que han tratado esta figura, entre su biografía, no está, yo creo que la obra que mejor retrata a este personaje, que es nada más y nada menos que la novela de Aurelio Zamora de Sor Milagros o Secretos de Cuba. Por lo que ha sido de obligada tarea leerla para este vídeo. De hecho, todos los stickers que ven por aquí son aquellos pasajes o escenas donde aparece Cabeza de Perro. Así que tenemos un montón de miguitas de pan que seguir para llegar a una figura de Cabeza de Perro mucho más al natural. Pero además hay otro libro fundamental en este tema, que es Enigmas y Tesoros de las Islas Canarias. Si esta expedición tiene un capitán, es sin duda de Paz Sánchez, que se ha encargado de escribir los capítulos que conciernen la Cabeza de Perro de este libro y además ha escrito el prólogo para Sor Milagros los Secretos de Cuba. Vamos, al menos en esta edición. Y he de decir que es de lo mejor que se ha escrito sobre Cabeza de Perro. Pero para esta misión no solo cuento con De Paz, tengo un gran compañero de expedición. Soy Alberto García Montes de Oca, soy historiador de base, arqueólogo y arqueólogo subacuático, especialista pues, en temas de navegación marítima en las Islas Canarias, específicamente en Tenerife. El nombre de Cabeza de Perro está muy ligado a Canarias, incluso me atreveré a decir que es parte de nuestra identidad, porque es un personaje que es reflejo de muchísimas cosas que conciernen a Canarias. Además, Cabeza de Perro es un mito de marineros, como el holandés errante. Es decir, es un mito que va a aparecer en diferentes partes de la historia y en diferentes sitios, casi como un nombre maldito. Utilizando este relato tan inocente, vamos a ver cómo los cuentos populares se engrosan y deforman con el tiempo, y pudiendo llevar este caso a otros de las islas. Incluso vamos a acabar hablando de un fenómeno bastante actual, que es lo de la posverdad, donde el relato y los sentimientos se anteponen a la veracidad. Si no conocen nada, pero nada de Cabeza de Perro, les aconsejo, antes de seguir viendo el vídeo, ir a Wikipedia y leer la entrada, que es bastante breve y creo que va a reunir todo lo que se cree popularmente o comúnmente de Cabeza de Perro. Pero vamos, que durante todos estos minutos nos vamos a encargar de derribar mito tras mito tras mito. El vídeo va a ser extenso y aún así tengo que dejar bastantes cosas fuera para hacerlo todo un poquitito más llevadero. Pero si quieren aprender más, que de verdad es un tema fascinante, les vuelvo a remitir a estas dos obras. Así que ahora sí que sí, e irónicamente vamos a hacerle justicia a Cabeza de Perro y a devolverle a Aurelio Zamora su personaje, que sigue siendo parte de nuestro folclore, pero de una forma más consciente. Porque sí, aquí también hemos venido a participar de leyendas, pero es el momento de oír campanas y saber de dónde vienen. Capítulo 1. El aullido del cachorro. Siglo XVI, siglo XVII. Para encontrar las primeras referencias de este pirata tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo, justo al siglo XVI, siglo XVII. El Cabeza de Perro de este tiempo sería natural de Tinajo, Lanzarote. Iba a estar ligado a un personaje histórico de verdad, Ana Viciosa la Vieja. Esta historia de amor no está documentada, pero forma parte de las leyendas de Lanzarote. Y realmente, si nos ha llegado estas leyendas, no es por él, sino es por ella, por Ana Viciosa. Por lo que si hemos de tratar esta figura, yo creo que se merece un vídeo por sí misma, y no siempre acompañada de la sombra del pirata. Y sobre todo, como viene a punta de paz y añadiendo ese toque cómico a la historia de Ana Viciosa, es que si se hubiese enamorado otra vez, porque es verdad que enviudó, no lo haría de un pirata. Primero, porque uno mató a su marido, y también porque vivió durante la peor época de la piratería en Lanzarote, como los ataques de Calafat, Dogalí y Morato Arraez. Es ese humor poético de la tradición oral, de hacer invenciones sin comprender bien a los personajes implicados y su contexto. Ha llegado el momento de hacer una nota a pie de vídeo. Vamos a responder a la pregunta de ¿qué es un pirata? Y vamos a ir más allá de ese cliché, de esa idea preconcebida que tenemos por Piratas del Caribe, entre otras muchas obras. Básicamente los piratas eran comerciantes, en última instancia eran comerciantes, lo único que comerciaban pues, robando los bienes de otros. Los piratas no rendían explicaciones a una corona y eso es lo que no les interesaba. Si todavía rindieran cuentas ante un reino, un rey o un estado que les contratase o les diese parte de su beneficio, pues ahí se callarían y de hecho atacaría a otras personas o a otros contingentes que fueran de coronas enemigas. Pero el pirata es apátrida en ese sentido, pero podemos hablar de un comerciante que bueno, ya después también se ha mitificado mucho el contexto de pirata. Claro que habría pillajes, correrías, habría violencia, pero es que en ese sentido
hasta las empresas estatales, sea por defensa o por ofensa, practicaban esos comportamientos. En su mayoría no tenían escondirijos secretos en las islas remotas, sino que les interesaban conseguir mercancías para su venta. Pero si no se escondían, ¿qué pasaba con la justicia? Claro, a día de hoy tú tienes un te denuncian por un delito y tienes un sistema de reconocimiento facial, te llaman por teléfono, por internet y te localizan. Estamos hablando de que para mandar una carta de un lugar a otro te podía tardar meses. ¿Sabes? Y aparte que había que mandar copias, que por si alguna se perdía, y nunca se mandaban dibujos. O sea, era simplemente noción de que había un pirata. Es decir, tengan cuidado con los ataques. Y los piratas muchas veces fondeaban en los puertos y no sabían que eran piratas. Aquí en Tenerife ha habido ataques que no se supo. Por ejemplo, el ataque de la flota de Blake, de la armada de Blake, no se supo que era Blake hasta días después. Sabían que habían atacado, pero no sabían quién les estaba atacando. Sabían que eran ingleses, ya por las banderas, pero es que no sabían quién era. Claro, hasta que alguien que ha estado presente o ha estado en el otro bando les notifica, no se sabe. Pues de la misma manera, un comerciante puede enriquecerse libremente, ejercer la piratería pues, en alta mar o en lugares poco poblados, a los que incorpora más tripulación, incorpora más navíos, y a partir de ahí, cuando ya tiene un contingente mínimo, pues ya puede atacar plazas fuertes o contingentes más grandes. ¡Qué lujo es escuchar a este caballero! Seguimos. En la versión de Cabeza de Perro, el de Tinajo, se cuenta que llegó al final de sus días porque se ahorcó en su barco. ¿Por qué? Porque lo estaba persiguiendo nada más y nada menos que Sir Francis Drake. Muy romántico todo. Pero antes de ahondar en el tema de la muerte, que es muy interesante por el tema de estar relacionado con Drake, vamos a responder la pregunta principal, ¿no? ¿Por qué Cabeza de Perro? Si la novela de Zamora se llama así por su cráneo mal formado, aunque les adelanto que esto tiene un matiz más de explicación que creo que lo hace mucho más interesante, ¿aplicaríamos este mismo sentido para este pirata del siglo XVI-XVII? El perro es usado a veces como sinónimo de bárbaro o bruto. Hay que ver el uso de los cinocéfalos en relatos históricos. Pero para el etnógrafo Jiménez Sánchez, esta idea de cabeza de perro vendría a raíz de una costumbre supersticiosa africana, donde se usaba un zurrón hecho de piel de perro muerto no violentamente y dentro se colocaban piezas dentales del perro. Era un amuleto para ahuyentar malos espíritus, o también para provocar la salida de los dientes de los bebés. En este caso, y teniendo en cuenta su origen, ligado con la piratería berberisca, esta sería la explicación que más sentido tendría. Aunque me parece un amuleto como bastante dual, ¿no? O sea, te sirve tanto como para mantener a raya los malos espíritus como para cuidar de tu hijo, o sea, me encanta. Y si hablamos de otro de los elementos asociados a la leyenda de cabeza de perro, es el tesoro. Bueno, realmente no lo encontramos porque sigue escondido, pero vamos, que hasta en el siglo XVI ya se hablaba de que había escondido un tesoro. El único rastro que existe es un remo con unas incrustaciones metálicas que indican que, efectivamente, Cabeza de Perro enterró un tesoro, aunque las indicaciones son vagas, que si en la graciosa a unos, en Famara a otros. Y vamos, por lo que verán en el vídeo, yo creo que casi todos los pueblos tienen una leyenda ligada a un tesoro escondido, y muchas veces este mismo tesoro está ligado a Cabeza de Perro. Ha hecho el monopolio de las leyendas. En esta primera aparición de Cabeza de Perro, natural de Tinajo, solo tenemos estos datos registrados en la sección de un periódico llamado Desde mi Villa Vieja de Perdomo. En estas leyendas que recoge Leonardo Perdomo, poco podemos ver de los actos maléficos que hizo Cabeza de Perro al otro lado del charco. Y solo vamos a ver su parte más humana, su amorío con Ana Viciosa y su trágico final. Pero aquí ya podemos ver una idea que va a estar presente durante todo el vídeo, que es ese interés por la cultura popular, por las leyendas, de redimir en parte a Cabeza de Perro. Por ejemplo, en este caso, que Cabeza de Perro se ahorcó porque era perseguido por Drake, perseguiríamos una lógica de esta forma. Drake era considerado enemigo de Canarias, porque básicamente llevó a cabo varios ataques aquí. Entonces, con la idea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se tejería una especie de simpatía con este Cabeza de Perro natural de Tinajo. Pobre pirata que, aunque vil y malicioso, tuvo que colgarse por culpa del inglés. Y además, Cabeza de Perro, al ser canario, también era visto como uno de los nuestros. Esto es una lectura personal mía, pero durante el vídeo vamos a ver otros casos donde van a ser más evidente esta forma de redención popular hacia Cabeza de Perro. Capítulo 2. De milagros o secretos de Cuba, siglo XIX. Para de Paz, encargado de escribir el prólogo para esta edición de Sor Milagros o Secretos de Cuba, explica que la novela es una novela histórica y que está lleno de personajes más o menos verídicos, que conviven con los inventados por la fabulación del escritor.
Además, se suceden cuadros sociales que, sin duda, habían formado parte de la historia de la Gran Antilla. Y esto va a ser muy importante, el tema de los cuadros sociales. Quédense con ello. Si hay que conectar esta novela con un referente bastante conocido, es con Episodios Nacionales, de Galdós, mezclando realidad y ficción. Las dos primeras series habían triunfado en todo el país, así que había un filón. Sor Milagros o Secretos de Cuba usaría un formato de novela que ya el público conocía, ayudando a la acogida. Todo esto está muy bien. Realmente Sor Milagros o Secretos de Cuba no inventaba nada y replicaba algo que ya se había hecho. Pero ¿por qué esta vez fue diferente? Porque esta vez un personaje de la novela rompió el muro y pasó a la tradición popular. Es el momento de echar un vistazo a la persona detrás del mito, Aurelio Zamora. Pero no vamos a hacer ni un recorrido biográfico ni bibliográfico extenso, sino vamos a ver qué armas tenía este escritor para crear un contexto tan realista que traspasas esa frontera. Es más, fue tan real que incluso en prensa aparecieron testigos de la muerte de Cabeza de Perro. Pero oye, no nos adelantemos todavía. Aurelio Pérez tuvo una carrera muy vinculada a la prensa y debe de ser una persona excelente, dado que en 1869 fue aceptado como socio de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de Tenerife. De su obra hay 3 publicaciones que merece la pena remarcar. 2 son de 1862, en El Guanche, bajo el título El lujo en Canarias y El hombre de nuestros campos. Y la otra fue publicada en El Eco del Comercio y las Novedades, en 1863, bajo el título Emigración a Canarias. Su relación en Cuba iba más allá que la publicación en El Guanche. Se teoriza que Aurelio vivió en Cuba bajo el amparo de su hermano Pablo, que poseía un ingenio azucarero, el Ingenio Tahoro, y vivió aquí una buena parte de la década de los 50. Zamora nunca vivió íntegramente del periodismo, sino que fue administrador de correos en la capital tinerfeña. Y es muy curioso cómo en varios artículos se critica su gestión, con retrasos y demás sucesiones de catastróficas desdichas. Vamos, un buen chisme. Y si era poco, también se metió en grupos, juntas y asociaciones de varios frentes sociales, además de haber hecho varias donaciones a entes benéficos. Aurelio Pérez Zamora no solo era una persona con capacidad para escribir, sino además era gran conocedor de la complejidad social y de la realidad de su momento, tanto en Canarias como en Cuba. Su actividad en diferentes asociaciones, como trabajador público, le llevaría a coger diferentes recortes de aquí y de allá para crear personajes interesantes y personajes basados en personalidades de aquel entonces. Ideal para crear estos marcos sociales realistas con los que el lector se iba a identificar sí o sí. Novela y realidad empiezan a tejer su vinculación. Y si el contexto de la obra era tan importante, ¿por qué romperlo con un personaje deforme? ¿Por qué romperlo con una cabeza de perro? Vamos, ¿por qué cabeza de perro? En la novela de Zamora es donde vas a encontrar la explicación del por qué tenía la cabeza deformada. Vamos, era un símbolo de sus malas ideas. Pero la decisión de deformarle la cabeza vendría influenciada de una pseudociencia coetánea a la vida del escritor. En la página 70, en la primera aparición de Cabeza de Perro, Aurelio escribe: un discípulo de Gal hubiera notado en él bien desarrolladas las protuberancias de la destructibilidad. Otra pregunta: ¿quién es Gal? Franz Joseph Gall fue fundador de la fenomenología, pseudociencia que, grosso modo, buscaba afirmar que las personas actuaban según la forma de su cráneo. No confundir con la craneología, aunque ambas se usaron para mostrar que la forma y medida del cráneo determina carácter, inteligencia o moralidad, y reforzar así discursos de raza. Entonces, siguiendo esta línea, un criminal tan maléfico como Cabeza de Perro no debería de tener un cráneo al uso, debía de tener malformaciones que explicaran la naturaleza de esta malicia. Esta explicación me encanta, porque refuerza la idea que tengo de Aurelio Zamora de una persona que realmente era consciente de la actualidad. Y eso de darle importancia al cráneo también es explicación del por qué en muchos museos canarios se exhiben cráneos. Se contextualiza cuando se encuentra al Cromañón en Francia y se dan cuenta de que este cráneo de europeos también está relacionado con el de los canarios. Y si uno eran africanos y otros eran europeos, y los europeos pues eran la raza superior, ¿por qué compartían un eslabón? La verdad es que esto es un tema bastante interesante y si quieren que lo traiga al canal, pónganlo en comentarios para que no se me olvide. Y como dato y para acabar con las metáforas, el pirata de la novela de Aurelio Zamora se llama Ángel García. Y obviamente el nombre de Ángel también tiene su significado, pero este es mucho más evidente. Este episodio es todo un poco denso, pero bueno, ajustamos la brújula, nos metemos otra vez el petate al hombro y seguimos con el viaje. Capítulo 3. El proyecto del pirata de Blair. En 1999 se estrenó El proyecto de la bruja de Blair,
convirtiéndose en la primera web movie, pero también asentando las bases de un género con mucho potencial, el metraje encontrado. Aunque fuese Holocausto Caníbal en 1980 quien iniciase el género, La Bruja de Blair consiguió explotarlo. Ante el sorprendente acabado de esta película amateur, muchos espectadores preguntaban a los directores si era verdad, o directamente llegaron a creer que era un caso real. Y este fenómeno pasó en una sociedad acostumbrada a lidiar entre la ficción y la no ficción. Era realmente un público entrenado. Y 102 años antes de La Bruja de Blair, Aurelio Zamora hizo lo mismo con su novela, venderla como real. Trató de convencer que todo había pasado en realidad. Fue un movimiento de marketing brutal. De hecho, el propio escritor dice que eso de publicarla se tuvo que pensar fríamente, porque sabía que hablar de ciertos temas le iba a traer problemas. Y es más, incluso La Opinión, que se encargó de publicitarla durante varios días, también remarcó que eran hechos históricos de los que hay todavía testigos presenciales en Cuba y en estas islas. Eso sí, el inicio de la campaña fue bastante fría. La obra no fue un éxito inmediato. Y hay una frase en esas declaraciones que creo que es clave. Sobre hechos que varios de los lectores tienen que tener conocimiento. Y aquí vamos a hablar también de otro concepto moderno, el FOMO, Fear of Missing Out, o el miedo de quedarse fuera. El FOMO, entonces, es aquel impulso que nos lleva a consumir todo lo que está de moda para no quedarnos fuera de las conversaciones. Y de este modo me imagino una especie de FOMO con las leyendas de Cabeza de Perro. Aurelio, vamos, ¿cómo no voy a tener conocimiento yo de ese tal Cabeza de Perro? Pues claro que lo conozco porque era un loquito. Sí. Yo me acuerdo cuando lo ejecutaron, eso fue, vamos, un boncho. Tú no, hay que leer más la prensa, ¿eh? Yo creo que la típica figura del pedante de turno que manda a todo el mundo a leer cuando es el menos que lee, yo creo que es como existe en todas las etapas de la historia. Esto también pasa sobre todo con las leyendas urbanas, donde se arma un caso y todos se quieren hacer partícipe. Esto le pasó a mi madre, esto le pasó al amigo de un amigo, etc. De hecho, Bracini, que ha estudiado bastante en profundidad las leyendas urbanas, tiene una frase que lo sintetiza. Vox Populi, ya se sabe, Vox Dei. Es decir, lo que dicen las personas es lo que es la realidad. Esta teoría la tenemos confirmada cuando el periodista Luis Álvarez entrevista a Seña Francisca en 1933 y ella le explica al periodista de cómo se enteró de la ejecución de Cabeza de Perro porque se lo contó su compadre, que venía del Sobradillo. Pero este caso lo vamos a analizar en el siguiente capítulo. Y si hablamos de medios de comunicación y en especial la prensa, tenemos que hacer aquí la siguiente pregunta. Si Cabeza de Perro era el terror de los mares, ¿por qué nadie hizo una noticia de su apresamiento o de su ejecución? La novela de Zamora se publica en 1897. Y si todo lo que cuenta sucedió 40 años después, ¿cuál era el estado de la prensa? Nos situamos así en 1857, cuando, según Llanes Mesa, abrió operativos en Tenerife 18 periódicos. Periódicos en donde no se anunciaría nunca lo ocurrido en Paso Alto con el terror de los mares a mediados del presente siglo. Si contamos con que la historia avanza y a lo mejor la ejecución de Cabeza de Perro es más tardía, hay que contar con que el sexenio democrático provoca una eclosión periodística sumando 22 periódicos nuevos a la isla. Y ninguno se hizo nunca eco de la descarga de fusiles de Paso Alto. Y aquí volvemos con el tema de los cuentos populares. Parece que muy pocas personas leyeron la novela y dieron por sentado de que si esto lo explicaba la prensa, debe de ser verdad. Es decir, nadie fue a la fuente original. Y también hay que decir, en el mismo año de publicación de la novela, en 1897, el Seminario de la Orotava, en su número del 11 de septiembre, hace una pequeña crítica a la novela y pone historia entre cursivas. Es decir, ya se empezaba a sospechar de que esta novela a lo mejor no era tan real. El tema de que Cabeza de Perro no haya salido en prensa, ni tanto cuando la apresaron ni cuando la ejecutaron, es uno de los argumentos más fuertes para tumbar su existencia. Pero claro, si no existió, ¿por qué hay testigos que dicen que acudieron a la ejecución de Cabeza de Perro? Capítulo 4. Los testigos de su muerte salen en prensa. El 6 de junio de 1922, la prensa sacaba en portada un artículo que nos interesa. Isabel Alberto, que ha cumplido 107 años, vio morir a Cabeza de Perro y escuchó las últimas palabras del reo: "Upa mamá". Parece que eso del clickbait es mucho más viejo de lo que pensamos. Isabel Alberto, efectivamente, cuenta cómo vivió esa experiencia, enterándose del apresamiento del pirata cuando ella venía de Barrancondo. Cuando leemos esa parte del artículo y lo comparamos con el de la novela, los parecidos son bastante evidentes. Que si el pirata llevaba una jaula con una cotorra, le increpan cuando baja del barco y es ahí donde la apresan, incluso la frase de "upa mamá", tal cual. Curioso, a lo mejor hubo por aquel entonces una ejecución similar.
Es un titular y una historia potente, pero hay que tener en cuenta también que Isabel Albertos era romancera, es decir, adaptaba y contaba cuentos populares para entretener a la gente. De hecho, todo el artículo está trazado de versos y rezos que va entonando Isabel Albertos mientras el periodista está preparando el set de fotos, y llega el momento de poner una cosa en el tablero, que creo que es bastante interesante para analizar el por qué esta novela ha pasado al gusto popular. Sor Milagros o Secretos de Cuba es una novela donde un tal MGM cuenta a Aurelio sus memorias. Esta estructura de contar memorias agiliza mucho esta forma de contar las historias como cuentacuentos, en el que, como en este caso, la romancera se puede poner en los ojos de Sor Milagros. Y aquí viene otro artículo igual de curioso. 11 años después, el 7 de octubre de 1933, otra anciana, también de 107 años, abre portada en la prensa. Ella es Seña Francisca. Hablará de brujas, de males de ojo y de rezos. Concluyendo Luis Álvarez, el periodista, que Seña Francisca recuerda muchas cosas, pero el recuerdo es doloroso. ¿Cómo podrá ella olvidar a aquel compadre Francisco Felipe, que vino desde el Sobradillo a Santa Cruz a la ejecución del temeroso pirata Cabeza de Perro, quien se paseaba delante del cadalso tétrico con un cigarro en la boca? Y se acaba ahí la referencia a nuestro personaje. Pero como podemos ver, incluso hasta el detalle del cigarro en la boca y eso de pasearse en el cadalso se repite. La mención es breve, pero aún así podemos rascar en ella, porque si Isabel Albertos era romancera, Seña Francisca se enteraría de esta historia por un tercero, por una persona que dijo de haber visto a la ejecución de Cabeza de Perro. Y aquí toca hacernos dos preguntas. ¿Puede ser esto una forma de continuar con la leyenda? Y, ¿ya en el 33 Cabeza de Perro bailaba entre la realidad y la ficción? En el caso de Seña Francisca, nunca lo sabremos. Seña Francisca sabe muchas cosas. Seña Francisca calla muchas cosas. Y hay que decir que la forma en la que se tratan a las dos ancianas en estos artículos a mí personalmente me da un poquitito de rabia. Pero bueno, si hay una persona que lo vio, también habrá que preguntarse, ¿pudo haber existido una ejecución similar? Y la siguiente pregunta sería, ¿en el siglo XIX pudo haber existido un pirata con tamaña fama como la de Cabeza de Perro? En la obra de Elementos de Derecho Público Internacional, de Antonio Riquelme y publicada en 1849, habla sobre la piratería como concepto jurídico y penal, y dice que la piratería puede considerarse como extinguida en todas partes, menos en los estrechos del archipiélago de la India, que no de las Indias. Siguiendo esto, Cabeza de Perro sería como el Quijote, personajes que no encajarían dentro de su tiempo. Además, en el caso de Cabeza de Perro, para ser un pirata tan sanguinario y famoso, su tripulación solo contaba con 12 hombres. Curioso también. Y en el siglo XIX entonces, ¿qué le pasó a las piratas? Seguro que Alberto nos puede añadir un poquito de luz en este tema. Bueno, pues cuando se establece la Casa de Contratación de Sevilla, se institucionaliza que sea el Reino de Castilla y de comerciantes con licencia del Reino de Castilla, pero que sea este reino y no otros los que comercien con América, bueno, o con la corona de los reinos de las Españas, como se dice. Pero a partir de 1778, con el Decreto de Libre Comercio, se permite que todos los países, o al menos todos los estados, es decir, que estados que no sean, o reinos que no sean, o coronas que no sean España, puedan comerciar con los territorios americanos. Entonces ya no todo va a estar enfocado en esa piratería, es decir, en ir a por lo español, porque siempre se piensa del tesoro español. Claro, pueden ir a por todo, pero ya se va perdiendo esa categoría de mito. No tiene por qué desaparecer, pero al no ser una sola institución la que soporta la mayor parte de la carga de esa piratería, pues al final se diversifica y pierde visibilidad. Esta etapa dorada no significa que la piratería desaparezca, sino que se pluraliza. Por lo que un terror de los mares, como escribe Aurelio Zamora en la página 536, nunca pudo ser. Y es más, ahora hablando de la muerte de Cabeza de Perro, es muy curioso que en Wikipedia, en la página de Cabeza de Perro, este personaje cuente con fecha de nacimiento, pero no con fecha de su muerte. Es decir, sabemos cuándo nace, cuando era un don nadie, pero no sabemos cuándo fallece, cuando era toda una celebridad, cuando era el terror de los mares. Pero vamos, volveremos a Wikipedia para desmontar otro bulo de Cabeza de Perro. Porque claro, ya hemos analizado los testigos de la muerte de Cabeza de Perro. Pero ¿qué de todos aquellos elementos del mundo real que están vinculados con esta figura? Capítulo 5. La realidad de Cabeza de Perro. Creo que hemos sido bastante tajantes a la hora de relacionar la Cabeza de Perro a algún tipo de conexión con la realidad, sobre todo porque hemos utilizado los personajes de ficción para tratarlo, tanto en leyendas como en la novela. Pero aquí no tenemos más remedio que traspasar el umbral, porque si efectivamente Cabeza de Perro no existió, ¿por qué hay objetos y lugares vinculados con esta figura?
este sin duda va a ser el mejor capítulo, donde voy a abandonar el sillón para irme a buscar aquellos objetos y lugares vinculados con Cabeza de Perro y su leyenda. Y lo dicho, en este capítulo vamos a ver realmente ese deseo de la tradición popular, de las leyendas, de redimir de una forma u otra a Cabeza de Perro. Estos stickers que ven aquí es donde Cabeza de Perro hace su fechoría. Bueno, aunque realmente la fechoría la hace al principio y se pasa casi toda la novela buscando perdón divino. Pero es verdad que justo cuando va a morir, abandona toda aquella pena que tiene y muere de una forma soberbia. Como decían las romanceras, se pasaba por el cadalso con el puro en la boca. Y vamos a empezar por su barco votivo. El barco de un pirata es parte de su historia. Ambos nombres iban asociados. Ya fueran adquiridos o robados, cualquier barco te servía. Tú les hacías las modificaciones que considerases, los archivabas de la forma que considerases, pero no había ninguna tipología establecida. Claro, buscabas un navío fuerte o adaptar un navío para que fuera fuerte. Pero es verdad que lo que es el barco pirata como tal no tiene una tipología determinada. Aparecen en el siglo XIX barcos como los clippers, barcos como, bueno, se popularizan más los bergantines, barcos de calado más plano, de mayor velocidad, que lo que interesa es comerciar. Cuanto más rápido viajes, mejor comercia. No te importa tener tan seguro el cargamento, sino llegar a puerto. Y sobre todo eso, y ya se generaliza más mucho el tráfico marítimo y tienes una variedad súper diversa de barcos, en resumen. Sí, hablamos del barco de Cabeza de Perro, de los que trataría de Cabeza de Perro. Y como bajé el pirata que llaman, el barco de nuestro pirata era un bergantín. Nada de buques inmensos dignos de verdaderos terrores de los mares. Y a finales del siglo XVII se empezaron a diseñar barcos tendentes al navío, que parte también un poco del diseño de fragata, pero bueno, el navío de línea, se llama línea por los puentes que hacen línea, y las baterías de cañones están dispuestas a lo largo. Y sí, son los barcos ya típicos, más característicos de las armadas europeas, bueno, y de sus territorios en el mar. No, este sería más con los antipiratas, es decir, si recordamos Piratas del Caribe, pues con los ingleses. Cabeza de Perro, en su estancia en la cárcel, pediría al jefe de Paso Alto si podía invertir el tiempo restante en crear la réplica de un barco. Los guardias aceptaron debido a su buena actitud. De esta forma, Cabeza de Perro hizo un bergantín que dio como ofrenda. Según Wikipedia, en la ermita de San Telmo, en Santa Cruz de Tenerife, se guarda el barco tallado que la tradición atribuye al exvoto entregado por el pirata a la Virgen del Carmen, el día de su ejecución. Está bien, sí es verdad que hay varios barcos votivos, pero tenemos que tener en cuenta la novela, que en la página 348 dice que fue a adornar uno de los templos de la isla de Tenerife, donde se venera la imagen santísima de la Virgen del Carmen. Y en la ermita de San Telmo no se venera a la Virgen del Carmen. Templos dedicados a la Virgen del Carmen por la isla hay un par de ellos, e ir uno por uno para el vídeo es una tarea algo complicada. Pero cuando estuve investigando sobre los barcos votivos encontré un artículo y uno de sus epígrafes hizo que levantase las orejas. El estudio fue publicado en 2014 en la revista de Historia Canaria con el título Los exvotos de Tenerife, vestigios materiales como expresión de lo prodigioso. Vamos, un título brutal. En un apartado tratan el bergantín El Audaz, que está en el santuario de Nuestra Señora del Carmen, en Los Ralejos. En la iglesia del Carmen de Los Ralejos es donde se custodia el supuesto barco votivo que entregó Cabeza de Perro antes de ser ajusticiado en Paso Alto. Y sí, vamos a entrar a verlo. Con este artículo, es decir, tengo mis más y mis menos. Primero, me parece curioso que la tradición oral vincule este exvoto con Cabeza de Perro. Pero luego pasa que este artículo da por sentado de que el pirata Cabeza de Perro existió. De hecho, dice, un personaje controvertido, con una vida novelizable y no exenta de episodios execrables. Bueno, ya nada me asusta, literalmente Ángel García sale de una novela, o sea, no sé qué más van a novelizar, pero bueno, en fin. Con este barco podemos intuir esta idea que iba pivotando en el vídeo desde el principio,
sobre cómo la tradición oral quiere redimir a Cabeza de Perro. El votivo se conoce como el audaz y no como el invencible, como su barco. El audaz es el barco que ataca en la novela, en la escena que sirve de presentación de personaje, dando a entender que esta ofrenda va para las víctimas de aquel navío. De hecho, lo que ocurre con el audaz es muy importante para el personaje, no solo porque sea su escena de presentación, sino que es donde aquí ocurre en la famosa escena donde coge al niño, lo tira por la borda y el niño desde el agua va diciendo eso de upa mamá, que es la frase que, bueno, vuelve a Cabeza de Perro loco y es lo que le hace sufrir durante toda la novela. Pero claro, el artículo de Padrino Barrera va dando bandazos entre la novela de Aurelio y las leyendas populares y al final acaba siendo un cacao. Si leemos el capítulo 23 de la novela, entendemos que no es casualidad que Cabeza de Perro dé su votivo a la Virgen del Carmen, porque es a ella a quien se encomienda en medio de un temporal. Es decir, no sería el audaz, sino el invencible, y no sería como perdón de sus actos, sino por haberse salvado él de aquel temporal. Además, según cuenta el autor, que le comenta el restaurador de esta pieza, restaurada en 1998, comenta que estaba bastante dañada y que su trabajo se centró en la reconstrucción íntegra. Eso sí, en la pieza original ya se encontraba el mascarón con forma de cabeza de perro. Que aquí he de decir que personalmente cuando leí el artículo vine muy entusiasmado a ver el votivo. De hecho me puse hasta nervioso cuando lo vi porque fueron varios intentos que vine y la encontré cerrada en la iglesia. Y he de decir que el mascarón de cabeza de perro me defraudó un poquitito porque es un mascarón pues bastante sencillo. Se nota que este mascarón de cabeza de perro, bueno, es un añadido a posterior y tampoco es que tenga un buen resultado. Vemos que es un trozo de madera recortado con la cabeza de un perro y con los ojos y con la boca pintados. Bueno, aquí cada uno que haga sus conclusiones. Y para acabar de liar un poquito más la cosa, si ya teníamos al audaz y al invencible, la iglesia llama a este votivo el barco el veloz. Por aquí tenemos otro ejemplo de cómo funciona esta tradición oral y esta formación de leyenda. Y cuando digo que este barco votivo sería para honrar a las víctimas del audaz, no tengo con qué respaldar esto, pero obviamente si tú presentas un barco votivo y es un barco, pues el barco que tú atacaste, no creo que haya sido pues para redimirse a él, sino para redimir lo ocurrido en ese barco. Entonces por esto yo supongo que cuando se habla que este es el barco votivo, el audaz, es una especie de redención por lo que él hizo a los tripulantes de aquel barco. Mientras que la primera parada tiene relación con la novela de Aurelio Zamora, esta segunda no tiene nada que ver y remontaría la historia de Cabeza de Perro hasta su infancia. Y hablo de la Cueva del Balayo o la Cueva del Agua. Aunque si queremos ligar este topónimo a la leyenda de Cabeza de Perro, la llamaríamos la Cueva de los Remordimientos. Para los más avispados, esta cuevita que tengo aquí, aunque parece una cuevita de piratas, no es la Cueva del Agua. Me estoy informando de cómo llegar, pero vamos, empezó a ser como una madeja de caminos y demás y dije, bueno. Y la verdad es que tenía ganas de grabar y no seguir liando más el vídeo, porque creo que el trabajo se ha expandido casi por un año. Y ya está bien. Sí puedo rescatar algunos blogs, estas imágenes que les voy a poner a continuación. Y la verdad es que la cueva es combustible para leyendas, porque tiene microconstrucciones, sobre todo un pozo de agua dulce, que sí que podemos echar la imaginación a volar y conectarla con piratas. Además, como decía anteriormente, es una cueva de difícil acceso, o de un acceso no tan sencillo, que sería un sitio perfecto para recalar un barco, llenar agua, recargar víveres y continuar en un viaje transatlántico hacia Cuba. Pero vamos al lío. ¿Qué pasa en esta cueva que tiene relación con nuestro cachorro de Cabeza de Perro? Es este pasaje de gran sensibilidad. El espejo plateado del charco era reflejo de su conciencia. Allí observaba la fealdad de su rostro, su abultada cabeza llena de protuberancia, sus hundidos ojos y su rechoncho cuerpo. Estos rasgos sirvieron de burla a niños y vecinos, y a ellos, para más desgracia, había que añadir su extremada pobreza. Las imágenes observadas en este espejo fueron la mecha detonante para que partiera a Cuba y se dedicara durante muchos años al pillaje y a la piratería. Vaya, parece que reafirma una idea del vídeo, que busca excusar a Ángel García de todo lo que hizo. Ángel García, o Cabeza de Perro, no tendría la culpa de lo que hizo, sino era víctima de las consecuencias. Cabeza de Perro pues no sería un criminal, sino sería más bien una víctima. Pero incluso, según el mismo post, cuando llega a Tenerife, antes de ser apresado, se dirige a esta cueva, se refleja en el agua y empieza a resonar por las paredes de la cueva aquello de upa mamá, no me bañes en tanta agua. De ahí se volvería loco y por eso la llamaríamos la Cueva de los Remordimientos. Y las cosas como son, la leyenda está guapísima. Pero bueno, sobre esto último, si vamos a la novela, a la página de 307 y 308, vemos que a Cabeza de Perro no le da tiempo a hacer mucho en Tenerife.
Llega, tiene trifulca con unos niños y lo detienen sobre la marcha. Nada de ir a su cueva de infancia. Ah, y Aurelio no cuenta la infancia de Cabeza de Perro en la novela, así que toda esta leyenda estaría inventada. Y que, por cierto, ligado a esta idea de Cabeza de Perro, un pirata de San Andrés, hay que decir que es falso. Porque en la novela de Aurelio, nos da a entender que el pirata es de la Orotava. Entonces, si utilizamos la novela de Aurelio Zamora como pilar para construir la figura de Cabeza de Perro, eso de que de niño viniese de la Orotava a una cuevita en San Andrés a llorar, también es bastante imposible. Bueno, o una idea de olla realmente, o sea, yo al menos lloraría en un sitio cerca de mi casa. Como dije, esta leyenda pues se ha sacado de un post de Facebook y como cualquier post en redes sociales o en artículos, está lleno de disparates. Pero bueno, ante esto ya estamos curados de espanto. Pero si digo que es una sarta de disparates, no es porque se encargue de engrosar la leyenda de Cabeza de Perro. Eso siempre y cuando se hablan las distancias está bien, sino porque hace una cosa que me molesta mucho, que es decir que esta leyenda la ha sacado de un sitio, de una obra, cuando no es verdad. Y en específico la ha sacado de una novela, Un verano en Tenerife, de Dulce María. Y obviamente, buscando el rigor y buscando ir hasta el fin de las referencias, hemos leído el pasaje de Cabeza de Perro de esta novela y no dice nada de esto por ninguna parte. Creo que es Dulce María quien convierte esta figura parte del folclore, porque casi todo lo que creemos de Cabeza de Perro está sacado de Un verano en Tenerife. Así que vamos a hacer un breve paréntesis para hablar de este libro. Rivero, en el prólogo de Un verano en Tenerife, también deja claro que la obra se caracteriza por la mezcla de elementos históricos y episodios míticos que se han convertido en leyendas. Historias que han pasado de generación en generación y que parecen más cercanos al terreno de la invención que al de los sucesos reales. Incluso Dulce María juega a lo que analizamos en el capítulo 3, en el proyecto del pirata de Blair, porque ella misma dice en el prólogo que yo solo contaré lo que a su vera me contaron las gentes y el paisaje, lo que he escuchado y lo que he visto o creído ver, que es también una forma de hacerse a los sucesos y lugares, más personal, más íntima, en la que todos podemos alegar algún derecho. Y es justamente esta novela la que dice que Cabeza de Perro fue un pirata que nunca atacó una ave canaria. También incluiría el famoso episodio de Upa Pamá y sería, creo que, la gran introductora de la idea del tesoro de Cabeza de Perro escondido en Tenerife, porque en un pasaje dice que Cabeza de Perro, intentando comprar su libertad, le dice a un guardia que él tiene su peso en oro enterrado en la isla. Bueno, y también Dulce María hablaría de la famosa Casa del Pirata, donde ella dice haber estado. Y recuerda la teoría que dije en la iglesia de los Realejos sobre que el barco votivo iría para honrar la memoria de las víctimas del Audaz. Pues en esta novela se da a entender de que ese barco votivo iba para honrar la memoria de las víctimas del Audaz. Porque cuando Cabeza de Perro está haciendo ese barco, un guardia le pregunta que para quién es, encima dice que para quién es ese juguete, y él dice que es para una niña que le llora adentro. Entonces, teoría confirmada. Ahora sí, vamos a lo que esperábamos. Vamos a ir detrás del tesoro de Cabeza de Perro. Pero vamos, que si no le dio tiempo de volver a la cueva a llorar, mucho menos le dio tiempo de enterrar un tesoro. Pero es que aquí realmente es donde está la pulpa de Cabeza de Perro, en su tesoro. Y este elemento va a ser como el barco, siempre va a estar ligado a un pirata. Pero claro, ¿de dónde viene este cliché? ¿De dónde vienen estas leyendas de baúles con monedas y joyas? Pues bueno, esto me van a decir a quien que me meto en camisa de 11 varas, pero es que básicamente está fundamentado en la leyenda negra. La leyenda negra que se surge, bueno, sobre todo se divulga de amplia forma con la guerra anglo-hispana de finales del siglo XVI. Pues esa leyenda negra es ese ansia por lo que tiene el otro, es decir, pues oye, vamos a quitarle a España porque tiene preponderancia, es decir, tiene el control de todo el mundo y yo también quiero ejercer libre comercio. Bueno, libre comercio que al final vemos que tanto en el pasado como a día de hoy son todas luchas de ego y de poder, pugnas por ver quién tiene capacidad de decisión sobre el otro. La gente se cree que son cargamentos de oro y plata gigantes y eso. Mira, hay mucho misticismo. El galeón San José, por ejemplo, se ha dicho, no, es que tenía 11 millones de monedas de oro y plata. Está claro, tú mezclas oro y plata en la misma frase, no especificas qué porcentaje de oro y qué porcentaje de plata. Pero es que por otro lado tampoco eran 11 millones de pesos, ¿a qué es lo que se refieren? Un peso son 8 reales, que viene a ser un peso, son 8 reales, es decir, la moneda de Piratas del Caribe, el real de 8, que viene a ser 272 maravedíes. Pero claro, se basa en el valor de la plata. Pero, ¿qué podría haber? Un 0,1% de oro y el resto de plata. Es decir, 11 millones de monedas o el valor de todo
llegaba a 500.000. A día de hoy todo lo que podía llevar las 2 flotas de un año se puede meter en el barco armas que en un solo viaje, claro. Estamos hablando de otro nivel de comercio y de productos que están grabados con una serie de eso. Bueno, para no diversificar demasiado, pues entonces, en resumen, se ha mitificado el papel español, el papel de las flotas cargadas de oro y de mercancías, cuando eran navíos sueltos y era más fácil abordarlos y capturarlos, y básicamente se estableció pues un sistema de pillaje para un beneficio propio y beneficio de algunos reinos o estados asociados. Tesoros por allí y tesoros por allá. Pero si concebimos el tesoro como un símbolo, ¿qué significa? Capaz que Alberto nos los puede explicar. Piensa un ejemplo, esto hablando desde la antigüedad y que ha ocurrido en muchos sitios. Van a atacar un pueblo, una tribu enemiga, y tú guardas tus cosas, abres un hueco debajo de tu casa, la tierra, que sería tierra apisonada, guardas tus cosas más valiosas porque no te las puedes llevar. Y si te capturan, no te las quieres que te las quiten, las vas a dejar bien selladas, te vas y puede que mueras o puede que no tengas oportunidad de volver o algo. Y ese tesorillo, que se conoce como tesorillo, lo dejas ahí porque viene a ser un garante de retomar tu vida. Alberto nos ha dado una explicación brutal. Esta idea de retomar una vida normal tras su etapa criminal, después de lo de Upa Mamá y todo lo que hizo en el Audaz, hace entender que era el garante de Cabeza de Perro de volver a una vida cotidiana en su isla natal. El lugar del enterramiento del tesoro varía según la leyenda, pero la tradición oral mantuvo que si el tesoro estuviese en Tenerife, estaría en una zona entre Candelaria y el Poris de Abona. Hubo realmente un auge por encontrar el tesoro de Cabeza de Perro, y por eso nos vamos a ir a Foche, porque realmente hubo una fiebre por encontrarlo. Y si lo que me interesa es sobremanera sobre el caso del barranco de Afoche, es que tenemos como una leyenda crea otra leyenda. En este caso, los vecinos que estaban buscando el tesoro, para evitar que otra persona ajena viniese y se lo llevase él, se inventaron la leyenda de que en este barranco vivía un hombre de barbas blancas, de largas barbas blancas, que tenía la insana costumbre de cortar el cogote a aquella persona que viniese solo. Tenemos como Cabeza de Perro se vuelve un personaje real que encuentra un tesoro, y a su vez este personaje real crea una leyenda persuasiva. Me parece brutal. El barranco de Afoche, sí señor, lugar de una leyenda persuasiva ligada con Cabeza de Perro. Y no es algo aislado, en algunos casos tenemos como los bandidos habían creado leyendas para mantener a la gente lejos de los sitios donde ellos hacían los intercambios. Entonces cuando la gente del pueblo veía en esos sitios embrujados unas luces por la noche, no eran los bandidos, eran los fantasmas. Es uno de los motivos por los que nacen las leyendas persuasivas. Pero no solo se queda en el barranco de Afoche, sino cerca de aquí, en la desembocadura de otro barranco, tenemos otra leyenda que recoge Carlos Díaz Campos, donde en este caso, en vez de hablar de fantasmas y algo más violento, tenemos como un personaje pirático se redime. En esta leyenda, la familia le pide al hijo menor que vaya a pescar una vieja para el almuerzo. El niño, cuando llega a la playa, encuentra un hombre que le pregunta por una familia que resulta ser la familia de este niño. Él le responde que sí, que sus padres siguen vivos y que viven felizmente en una casa. Y este misterioso personaje le entrega un objeto en un paño. El niño lo coge, llega a la casa sin vieja, pero cuando desenvuelven este objeto se dan cuenta de que es un gran objeto de oro. Es una leyenda que nos deja la tradición popular de Güímar. En este relato de Carlos Díaz Campos vemos cómo esta figura de Cabeza de Perro se redime. Antes de ser ejecutado, visita a su familia para darle un poco de aquella fortuna que logró hacer en las Américas. En este cuento popular, Cabeza de Perro tiene una fábrica de embutidos para los que usaba carne humana. Pero no se llamaba Ángel García, se llamaba José Torres García, emigrado a Cuba. De hecho, yo creo que en cada municipio habrá leyendas de tesoros escondidos y muy probablemente relacionados a la figura de Cabeza de Perro. A mí me han contado, por ejemplo, en el caso de Candelaria, que cerca de la cueva de San Blas, en una cuevilla que se ve cuando la marea baja, ahí está enterrado el tesoro de Cabeza de Perro. Les animo a compartir todas esas leyendas que conocen sobre tesoros ocultos, relacionados o no con Cabeza de Perro, en la caja de comentarios. Les estaré leyendo con muchísimo interés. Capítulo 6. Juego de espejos.
vez que se habla de la historia de Cabeza de Perro, surge casi de manera necesaria ese paralelismo con el corsario Amaro Pargo. Y es que realmente su historia tiene bastante semejanza. Ambos tenían un esclavo mulato, también tenían una relación con una monja, aunque sí es verdad que en el caso de Amaro Pargo su relación con Sor María de Jesús era un poquito más sana, dado que era su consejera espiritual. Y bueno, en el caso de Cabeza de Perro, como lo hemos visto, surge esta relación porque es Cabeza de Perro quien ejecuta al hijo de Sor Milagros. Y bueno, la fortuna de ambos tiene bastante relación con las Américas. Y con estas ideas de piratas y corsarios también se suele confundir estos dos conceptos, que parecen sinónimos pero no lo son. Al fin y al cabo, un corsario era un pirata legal bajo las órdenes de la corona que le daba la patente de corso. El ejemplo es esta casa, que comúnmente se conoce como la casa del pirata. Y no, realmente sería la casa del corsario. De este juego de espejos entre Cabeza de Perro y Amaro Pargo, quien peor ha salido parado es Amaro Pargo, o bueno, la casa. Como pasa con una viciosa, en este caso nos vamos a ocupar de Amaro Pargo. Si quieren aprender más sobre esta figura de este corsario canario, tienen una extensa bibliografía publicada y también les recomiendo la ponencia de Manuel de Paz, cuya autoría ha cruzado toda la bibliografía para este vídeo, en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, junto al historiador Fran Cabrera. Es una forma más dinámica y en una orilla y media podemos aprender más sobre esta figura que es muy importante o bastante relevante y que creo que debemos reivindicar para la historia de Canarias. Pero la pregunta es, ¿por qué se repite tanto el tópico del tesoro? Sobre esta cuestión, Alberto tiene algo muy interesante que añadir. A la gente lo que le interesa es descubrir cosas, así se han hecho tantos destrozos. Y muchas veces va los comentarios de aquí para allá, pero por ejemplo el tesoro de Amaro Pargo, el famoso tesoro, era un comerciante que donó todo, tenía una cantidad de propiedades enormes. O sea, el propio tesoro eran sus propiedades. Y si hablamos de platería, todo lo que donó la iglesia, es decir, todas las obras públicas que financió. Era una persona muy pía, además. Claro, entonces estamos hablando de que la casa que tiene Machado está agujereada por todos lados, era el sobrino, pero es que la casa de Machado era una casa suya, que era una sede que tenía contacto visual directo con el puerto de Guadamojete, que es el Rada Azul. Entonces, me estás diciendo, pues al final se ha creado un misticismo y bueno, ha salido de hecho documentales recientemente, algo que hemos tenido que poner en conocimiento de las autoridades, porque se ejercen y se promueven prácticas ilícitas en el Estado español respecto a la arqueología y arqueología subacuática, y se generaliza de una determinada manera y la verdad que hacen llamamiento a prácticas erróneas, ilegales y peligrosas. Si bien participar de leyendas está bastante chulo y nos puede dar una riqueza personal, cuando las leyendas empiezan a afectar de forma real al patrimonio, ahí ya mi opinión cambia. Y si queremos seguir jugando con esa idea de que Cabeza de Perro es un personaje que va entre la ficción y la realidad, sembrando el caos y el miedo, tenemos también este ejemplo, cuya sombra ha afectado al corsario Amaro Pargo. Capítulo 7. La redención popular. Pese a la gran escena donde presentan a Cabeza de Perro y toda su ansia criminal, que es aquella donde pasa lo de Upa Mamá, realmente se pasa toda la novela triste y buscando paz interior. De hecho, en la novela, yo creo que es más escabrosa la figura de su hijo Luis que la del mismo. Pero vamos a lo que nos concierne. Si hablamos de redención, siempre se suele asimilar o conectar con la figura de Dios, la liberación del ser humano de la esclavitud del pecado. Y esta figura de Dios es interesante, porque no hay que pensar en el Dios cristiano, sino en otra figura creadora. Y si le aplicamos a novelas y obras de ficción, ¿quién es el Dios? Para algunos estudiosos como Barthes, el lector es un ser omnipresente, algo parecido a un Dios. Un texto está hecho de múltiples escrituras, salidas de varias culturas y que entablan entre ellas un diálogo, una parodia, pero hay un lugar en el que se recoge esta multiplicidad, y ese lugar no es el autor, sino el lector. Es el lector quien imagina los escenarios, los personajes. Si prefiere empatizar con uno o con otro, el autor traza el destino de los personajes, pero este universo solo existe cuando nosotros, los dioses, lo ejecutamos. Cuando acabamos el libro, esos personajes siguen existiendo en nuestra cabeza y continúan viviendo. O en el caso de Cabeza de Perro, hacerle que suba a los cielos, porque es un mártir, dado que se tiró al pecado ante las burlas de sus compañeros. Y en la cárcel llegó a transitar el camino de la fe, de las buenas acciones, construyendo una ofrenda para que quedase allí testimonio de su arrepentimiento. Agüita, la verdad es que me vengo arriba. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué hay que redimir a un criminal? Me gusta pensar que la respuesta a esto está en el capítulo 29,
En el destino conduce a cada hombre a su fin. En él se nos cuenta cómo Cabeza de Perro, a bordo del Tritón, ve Tenerife tras largo tiempo fuera. El Teide, Anaga, las riberas de la Rambla, la Orotava. En un párrafo, Aurelio nos reúne ese sentimiento. Y puede ser que aquí muchos canarios se hayan sentido representados con aquella sensación de volver a Canarias después de haber emigrado a América. Es más, Cabeza de Perro iba enfermo en el Tritón y al ver Tenerife se cura como por arte de magia. Me parece curioso esto, porque al fin y al cabo es un criminal, pero también es uno de los nuestros. Un pobre diablo que se fue y al cortar sus raíces perdió el rumbo y creció entre zarzas. Capítulo 8. Un ticket para el Tritón. Tremendo viaje nos hemos pegado entre literatura y realidad. Y realmente hemos tocado bien poco el tema del tesoro de Cabeza de Perro, que es lo que más suele llamar la atención de esta leyenda. Pero es que creo que la figura de Cabeza de Perro va más allá de unas moneditas que te pueden sacar de algún apuro. Y yo creo que lo hemos demostrado. Cabeza de Perro navegó primero por la imaginación popular mucho antes que por los archivos, y naufragó en estas dos orillas, convirtiéndose en una especie de alma en pena. Un alma en pena del folclore canario que no descansa en paz porque no tiene su sitio. ¿Es real? ¿Es ficción? ¿Qué es? Cabeza de Perro es una figura que viaja por Canarias y nos pertenece a todos realmente. Y aunque ya ha nacido en la ficción, ya podemos decir que se ha vuelto real. En 1915, un criminal ya tenía el nombre de Cabeza de Perro, y en 2015, igual. Cabeza de Perro, pues después de tantos años, existe. Lo hemos hecho existir. No como el pirata que describe Zamora, sino como una idea de criminal. Un criminal que destaca por encima de otros. Se ha convertido casi como en un título de bizarra excelencia. Si le soy sincero, el tema de Cabeza de Perro me parecía trillado, una figura que me daba algo de pereza y que quería despachar rápido. Pero este viaje me ha hecho respetarlo, no al personaje de Zamora, sino ese concepto abstracto que hemos creado entre todos, enseñándonos cómo se construyen leyendas, mundos ideales y cómo el relato es apetente de convertirlo en realidad. ¿Y tú, Alberto, después de todo este berenjenal, qué opinas? Personalmente, a título personal, creo que es una figura literaria o que habla de una persona de la que no se quiere dar información en público. Incluso en uno de los párrafos que menciona Cabeza de Perro, cuando hace su presentación, dice un pirata que podríamos llamar o podría ser Cabeza de Perro. Ahí estás dándole todavía más un énfasis más de misticismo, es decir, claro que existiría alguien que fuera tipo Cabeza de Perro, por supuesto. Y puede que eso, pero no te interesaría dar sus nombres y sus apellidos porque te podría encontrar en tu casa, básicamente. Es decir, también tenemos que ver que en la actualidad, nuestra sociedad y específicamente en Canarias, se le da mucho valor a aspectos que en determinada época empiezan a tener visibilidad. Y se hace famoso algo, pues por algún motivo y porque tiene una difusión y una divulgación enorme. Claro, tú también tienes que ver qué palabras usas, en qué contextos mueves esas noticias, cómo funcionan ahora las redes sociales. Estamos hablando de una historia popular que precisamente estaría basada en una persona que ataca a particulares también. Y entonces muchos particulares que eran contra los que se podía enfrentar un solo pirata son los que te van a dar una historia plural concentrada en un personaje más que en un gran ataque a una ciudad. Y por eso creo que también se mitifica la figura de algunos personajes popularmente conocidos. Además, Cabeza de Perro es identidad. Te habla de migración, te habla de cráneos, te habla de piratas, te habla de la realidad del archipiélago. Aunque sí es verdad que me parece contradictorio buscar a Cabeza de Perro en la realidad, porque el propio Aurelio Zamora dice que todos los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad. Por eso muchas respuestas las encontramos al ver el contexto donde pasaron estos hechos, y no lo que le pudo haber pasado a alguien en particular. Sinceramente les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, porque la verdad es que no es tarea fácil. Y muchísimas gracias, como no, al Museo de Almeida, que me cedió los espacios para entrevistar a Alberto y tomar algunos recursos. Muchísimas gracias. Abajo en la descripción van a tener un enlace a toda la bibliografía que he utilizado para este vídeo. Y sinceramente, si este vídeo lo comparten con otras personas que les puede interesar, me ayudaría muchísimo. Sobre todo porque a cuanto más gente lo vea, mejor se amortiza el trabajo. Y no se olviden tampoco ustedes de darle me gusta y de suscribirse. Porque al fin y al cabo los proyectos pequeñitos necesitan del apoyo. Que de hecho no me gusta decirlo, pero creo que cuando uno hace un trabajo de esta envergadura, creo que está bien reseñarlo, que al fin y al cabo esto es contenido independiente. Y realmente en Guanamesa somos un equipo muy pequeño. Un abrazo enorme a Alberto por esta grandísima ayuda, por meterse en este viaje de Cuba a Canarias, Canarias Cuba. Y nada, espero verles pronto por aquí con más vídeos.
Muchísimas gracias a todos. ¡La cebolla! ¡Ay, Dios! ¿Se te rompió la pantalona? ¡Ay, Dios! Eso que tiene que ser ahora, que el culo está crecido. Pues ahora no puedes hacer plano detrás. No. ¿Pensabas? Sí. ¿En serio? Sí. A ver, está quedando una toma falsa de puta madre.